Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por acompañarnos en La Plaza. Ya saben ustedes, una mesa de trabajo abierta, un audio abierto, dispuesto a analizar lo que ha dado de sí la actualidad. Una actualidad que a veces da la sensación de que quiera desbordarnos, de que quiera ir más allá de donde somos capaces. No nos da la vida, que dirían los que utilizan un lenguaje más cheli, para tratar todo lo que se nos está viniendo encima. Saben ustedes que la semana pasada empezamos diciéndoles, miren ustedes, el intento o la moción de censura presentada en Murcia por una parte de Ciudadanos y el PSOE contra el gobierno popular del PP puede ser el inicio de un terremoto en todo el tablero de la política nacional. Bien, pues hoy nos ratificamos, hoy no tenemos más que confirmar eso. Desde el último episodio ha llovido mucho, pero hoy ya podemos confirmarles que esa batalla ya no va a ser la batalla de Murcia, que va a ser la batalla de Madrid y que esa batalla va a tener unas connotaciones nacionales para toda España muy claras. Hace unos minutos, para variar, hemos sabido que Pablo Iglesias decidía dejar el gobierno y enfundarse el mono de cabeza de lista en Madrid para competir con Isabel Ayuso. Las consecuencias de todo ello, pues se lo van a contar ustedes y lo van a analizar el equipo médico habitual de actualidad. Carlos Laró, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Pues aquí estamos, intentando diagnosticar, que ya no es fácil. Luego ya veremos, no curaremos nada, pero a ver si sabemos de qué va el tema. Xavier Bru de Sala, ¿qué tal, Xavier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, jefe de quirófanos? Jefe de quirófanos, sí, Xavier Alegret. ¿Cómo estamos, Xavier? Buenas, ¿qué tal? Vas a destripar la... Vamos a destriparla, vamos a abrirla en canal, la realidad. Pues empezamos, si les parece. Empezamos, Xavier, los últimos datos, que serán datos probablemente viejos de aquí unas horas, pero sé valiente, arriésgate, ponnos al corriente y di qué ha pasado en los minutos anteriores a la grabación de este podcast. Bueno, lo más importante lo has dicho tú. Pablo Iglesias ha anunciado que dejará el gobierno para presentarse como candidato de Podemos a la Asamblea de Madrid. Lo hace en un contexto en el que la izquierda lo tenía muy mal para rascar algo en esas elecciones. El PSOE ha anunciado esta misma mañana el dedazo al final de Gabilondo a presentarse, Gabilondo que ni ellos mismos querían, con lo cual sus expectativas electorales pues no eran las mejores. El partido de Más Madrid, el partido de Rejón, se acaba de partir por la mitad y además se le han ido la parte de Carmena, que era la que le daba más fuerza, ¿no?, a Rejón, y Podemos no tenía candidata y además los resultados de las últimas elecciones fueron muy malos, con lo cual pues bueno, supone que la izquierda vuelve a tener al menos a un candidato fuerte ahí. Y de hecho, así lo ha encarado Pablo Iglesias en el vídeo que ha colgado en Internet, en Twitter y en redes sociales, en el que insta a una candidatura única con primarias de la izquierda. Y bueno, no sumaba al PSOE, hablaba de Más Madrid y de Izquierda Unida. E incluso decía que si él no ganaba las elecciones, irá igualmente en la lista, que no hay las elecciones, perdón, las primarias. Esa es la noticia principal. Como derivada, evidentemente, el gobierno perderá a uno de sus vicepresidentes. Iglesias ha dicho que quiere que esta plaza la ocupe Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, y que continúe siendo también ministra de Trabajo. Bueno, de los que podía elegir, quizá era la más cercana al PSOE, con lo cual, bueno, no sé cómo se puede interpretar, luego ya lo interpretaremos, me has pedido información, pero bueno, de momento esto es lo que hay. Perdona. No, ya está, ya ahora iba a hablar de Ciudadanos, pero creo que merecerá un capítulo aparte. Sí merece, sí, probablemente sí merece un capítulo aparte, pero en esta tesitura me temo que, tal y como decíamos la semana pasada, Arrimadas lo tenga aún más difícil, si ya no lo tenía muy complicado. Yo creo que Ciudadanos merece una sepultura aparte, en lugar de ir a la fosa común. Es perdonar por el humor negro, pero yo creo que ya no sabe uno cómo abordar esto. Pues Bru de Sala, Xavier.
Bueno, dejamos Ciudadanos para más tarde, aunque también cuenta, porque claro, la perspectiva. Ciudadanos obtuvo 26 escaños, que está muy bien. Hace 2 años, o hará pronto 2 años, más los 30 del Partido Popular, pues son 56 escaños. Es decir, que es un resultado excelente. ¿Quién se va a comer los 26 escaños de Ciudadanos? Yo creo que la clave está ahí. Si se los come Isabel Díaz Ayuso, Madrid pasa a ser un feudo de la derecha con la derechona, digamos, ¿no? Por lo cual ya, digamos, las actitudes razonables, centristas, etcétera, el efecto arrastre sobre el PP sería, en este caso, fantástico y fulminante, ¿no? Pero por otra parte, claro, pensemos que los socialistas obtuvieron 37 escaños, pero si sumamos Más Madrid y Unidos Podemos, son 27. Es decir, que lo que es la izquierda a la izquierda del PSOE, hay una enorme cantidad de votos y eso es muy importante y yo creo que esto nos explica la jugada en términos políticos maestra de Pablo Iglesias, es decir, bueno, yo voy a ser un protagonista de primera magnitud en la política de Madrid, pero en un momento en que toda la política española se resume, se cuece y se orienta en Madrid. De aquí a mayo eso va a ser así, creo que sin duda. Antes de dar paso a Carlos, como ha llegado el último y ha pedido un poquitín de árnica o de árnica, no, nunca sé cómo se dice, voy a dar mi opinión. Primero, siempre he dejado sentado, que a mí Pablo Iglesias me parece un personaje tóxico en la política española. Y incluso he llegado a decir que me parece que tiene un punto de fraude, en el sentido de que no ha hecho nada de lo que había dicho. Y no voy a explayarme más en algo que probablemente es muy conocido por parte de las personas que han tenido la amabilidad de escucharme en algún momento. Dicho lo cual, esta jugada me parece una jugada maestra de una persona que tiene el arrojo, la valentía y la clarividencia política, entre comillas, de la que carecen muchos de nuestros actuales líderes políticos, mucho más adocenados de lo que está Pablo Iglesias. Voy a decir por qué me parece una jugada maestra de Pablo Iglesias. Primero, porque Pablo Iglesias lo plantea, que es lo que hacen los líderes políticos, como una propuesta positiva. Señores, yo me sacrifico de mi cargo en el gobierno como vicepresidente para ir allá donde la izquierda me necesita para frenar a la derecha. Intachable. Yo creo que es mentira, pero intachable. En principio, este argumento. Segundo, sale de un gobierno en el que estaba achicharrado. Porque ya no nos acordaremos, pero es que hace 10 días decíamos que la coalición de gobierno estaba prácticamente rota y se empezaba a hablar de elecciones anticipadas. Con una gente de Podemos que, una vez que le habían aprobado los presupuestos a Pedro Sánchez, empezaba a pintar cada vez menos en el gobierno. La ministra Montero era absolutamente ridiculizada y puenteada por la vicepresidenta Carmen Calvo. La ley de alquileres estaba durmiendo el sueño de los justos, aunque probablemente ahora se reactive, pero no se parecerá en nada, o se parecerá mucho más a lo que quieren los socialistas que a lo que pretendía Podemos. Castells estaba absolutamente olvidado, cuando no también caricaturizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y el propio Pablo Iglesias pues era uno de los ministros que tenía menos reuniones, aunque tuviera el cargo de vicepresidente segundo del gobierno. Y además se enfrentaba a una política económica que sabía que no iba a tener nada que ver con lo que él había cantado en todos los tonos de todas las escalas posibles. Este era el Pablo Iglesias de hace 10 días. Hoy es un héroe que va a combatir en una comunidad donde probablemente, de no haberse presentado él, Podemos habría desaparecido y habría perdido los 7 pobres escaños que tuvieron las anteriores elecciones. Va a ser muy difícil que, con todo el aparato que tiene y que no va a dejar hasta el mismo día que empiecen las elecciones, el 20 de abril, es decir, va a aprender del efecto Illa y va a hacer campaña como vicepresidente hasta el día 20 de abril que empiecen las elecciones, y ya me ha puesto con vosotros lo que queráis a que va a ser puro acto de campaña todas las declaraciones de Pablo Iglesias, que va a multiplicar
su presencia en los medios como vicepresidente, pero hablando de las elecciones madrileñas. Y va a conseguir la política que ha llevado el Consejo de Ministros trasladarla a la Comunidad de Madrid, que ya estaba aquejada de una cierta polarización. Pero yo creo que después de la presentación de Pablo Iglesias va a estar no más aquejada, no, sino lo siguiente, por continuar con ese lenguaje. Si ya Ayuso había hablado de que estas elecciones en la Comunidad de Madrid lo que se dirimía era si socialismo o libertad, pues es evidente que ahora va a cambiar socialismo por comunismo o libertad, y los dos polos que se van a pelear los 100 y pico, 100 o 90 y pico, no sé cuántos escaños de la Comunidad de Madrid, va a ser el polo que va a liderar Iglesias con el polo que va a liderar Ayuso, con el señor Gabilondo en medio, permítaseme la expresión, muy de los peces boqueando. Carlos. Hombre, poco que añadir, Juan, porque básicamente tu análisis es muy completo y creo que muy certero. Es decir, sobre el personaje Pablo Iglesias, pues en efecto, yo creo que coincido en tu opinión y considero que es tóxico porque defiende un tipo de populismo que basado en el argentino Laclau y tal, un populismo de izquierdas, pero es que yo estoy en contra del populismo, sea del color que sea. Esa es la razón. Estoy de acuerdo también con que es una jugada que le permite la posibilidad de presentarse como tú, en fin, de darle un nuevo impulso a sí mismo y al partido, a Podemos, pero no estoy tan seguro que sea una jugada que vaya a salir bien. Es muy arriesgada, con lo cual los riesgos... Las elecciones en Madrid al final ponen en cuestión el futuro del PP, de Pablo Casado concretamente, del PSOE en la medida en que su candidato, que ahora queda totalmente desdibujado, ya era forzado, pero ahora queda totalmente desdibujado, pero también el futuro electoral del PSOE en buena medida en cuestión. Una derrota de Gabilondo hubiera sido o será algo llamativo en cualquier caso. Y ahora pues el futuro de Podemos también se juega. Le puede salir bien y puede darle un nuevo impulso a Podemos, o le puede salir mal y puede seguir un poco la senda que sigue Ciudadanos. Al final estoy de acuerdo que polariza mucho las elecciones y casi desde la perspectiva de la izquierda casi obliga a plantearse un frente de izquierdas. Es algo que creo que Errejón ya ha pedido, pero que básicamente la división de la izquierda ahora en tres subpolos dentro de la Comunidad de Madrid pues le debilita frente a Isabel Díaz Ayuso y mucho más ante Isabel Díaz Ayuso y el resultado que pueda obtener Vox, que ya veremos cómo participa en la campaña, si exige una vicepresidencia o no. Podríamos perfectamente ver que aunque Isabel Díaz Ayuso quiera un gobierno monocolor, pues no está en absoluto garantizado. Yo creo que en efecto deja todas las piezas en el aire y realmente no sabremos cómo pinta el futuro de España hasta después de las elecciones del 4 de mayo. Xavier o cualquiera de los Xavieres. Yo una pregunta solo. Si antes teníamos dudas de dónde iban a ir esos 26 escaños de Ciudadanos, ¿hoy no creéis que va a ser más fácil que vayan a la bancada de Ayuso? Bueno, sí. Es buena pregunta, porque hay 132 escaños en Madrid. Bueno, ahora sumando Partido Popular, Ciudadanos y Vox, creo que le sobra uno para la mayoría absoluta. Pero, por lo tanto, si van todos en la misma dirección, pues les puede seguir sobrando uno para la mayoría absoluta. Pero si resulta que con un resultado muy parecido, pues por la izquierda solo hay dos partidos, es decir, que consiguen la OPA de Pablo Iglesias a Errejón, pues surge efecto, pues esto puede compensar. Es decir, que el resultado no está cantado ni mucho menos. Pero lo que sí está claro es que obtenga lo que obtenga Ciudadanos, que aún podía obtener algo residual, pero no creo que sea mucho más de lo que restaría al PP, aunque
se polarice todo mucho, es muy incierto el resultado y nadie puede decir de antemano que sale con una posición ventajosa ni la izquierda ni la derecha. Si bien es cierto que hay que insistir en polarización porque la izquierda se presenta escorada a la izquierda, escorada más a la izquierda, y la derecha se presenta muchísimo más escorada hacia la derecha. Y yo creo que sí que tenemos. Vamos a ver lo que sale, pero no saldrá nada, digamos, parecido a la política en los grandes países europeos, que es algo más razonable, central, y que no causa, digamos, que los políticos no tironean de la sociedad hacia hacia dos polos distintos y contrapuestos. Si los dos polos que van a protagonizar esta batalla electoral van a ser Isabel Ayuso y Pablo Iglesias, yo veo muy difícil que votantes indecisos o no firmes o no seguros, incluso del Partido Socialista y evidentemente de Ciudadanos, opten por el polo que lidera Pablo Iglesias. Yo lo veo muy difícil, pero efectivamente nadie lo sabe o no lo va a saber hasta el día 4 de mayo por la noche. Xavier Alegret. ¿Puede perder mucho los socialistas? Yo creo que en principio se van a mantener, porque Gabilondo ya boqueaba, digamos, como político, no como intelectual ni como esto, como político ya, digamos, que nació sin rostro. Xavi. Lo que veo, la gran diferencia respecto al panorama actual es que pueden desaparecer dos partidos, ¿no? Más Madrid, si terminan yendo en coalición, evidentemente no va a salir, pero si se presentan, tampoco tengo claro que vayan a tener representación. Y Ciudadanos hay que ver cómo se reformula, cómo se reforma y qué pasa si sigue sufriendo bajas y cómo llega el 4 de mayo. Pero las encuestas que le dan representación yo no las termino de ver. Con lo cual queda un panorama muy polarizado y en el que el PP se sitúa bastante en el centro, en el sentido de que, como decía Xavier de Sala, la izquierda se escora hacia la izquierda y aunque no estemos hablando mucho de Vox todas las encuestas le están dando que sigue al alza, con lo cual Vox previsiblemente va a mejorar su resultado, con lo cual te termina quedando el PSOE ahí en medio con Gabilondo, que yo también estoy de acuerdo que se puede mantener, porque bueno, también hay el efecto de que están gobernando en España, que eso siempre ayuda, pero al final el votante indeciso, estoy de acuerdo que puede terminar yéndose a Ayuso por voto útil, Creo que habrá muchísimo voto, como se dice vulgarmente, con la nariz tapada, ¿no? De votar a uno o a otro para que el oponente no mejore. Pero bueno, yo creo que está todo muy abierto y estamos hablando de que hace una hora, algo más de una hora, nos hemos enterado de un cambio importante. Quiero decir que hay que ir viendo cómo se va posicionando todo y cómo se ponen las piezas encima del tablero. Carlos. Sí, yo básicamente creo que en fin, las posibilidades de Gabilondo. Fíjate, yo creo que Gabilondo va a tener un muy mal resultado simplemente porque él mismo no se lo cree. Y se nota. Se nota que va forzado, que ha perdido. Lo que tenía Gabilondo era esa imagen que sigue siendo una persona decente, un hombre tal, pero ha estado tan desdibujado durante todos estos meses, se le achaca tanto la falta de voz durante la pandemia, de hacer una oposición fuerte, etc. Así que lo veo muy desdibujado. Y creo que el elemento que más, la situación que más va a generar votos para la izquierda, tanto para el PSOE como para en este caso Podemos, es precisamente la oposición, lo que decías, Xavier, la nariz tapada, la oposición a Díaz Ayuso. Díaz Ayuso tiene mucha gente que le va a votar por diferentes razones. Pero también tiene mucha gente que dice, a esta señora nunca. Entonces, ese voto, parte de él, pues es posible que esté en los votantes de Ciudadanos, no sé cuántos, pero desde luego eso va a tener un efecto. De todas maneras, yo quería remarcar otra cosa que bueno, tendremos que seguir viéndolo estos días, pero ¿qué efectos tiene esto sobre el gobierno central? Y yo creo que
entran en juego ahora dos cosas. Hasta hace unas horas solo entraba una, es decir, que el gobierno, el PSOE, se quedaba sin ese posible socio por la parte derecha para reemplazar reemplazar a Podemos, etcétera, etcétera. Eso ha desaparecido. Ciudadanos ya no va a tener la fuerza electoral ni el peso, y sigue teniendo los diputados, obviamente, pero la fuerza como para ser un socio fiable de recambio para el gobierno del PSOE, para el PSOE dentro del gobierno. Pero al mismo tiempo, el hecho de que se anuncie que Yolanda Díaz va a ser la propuesta para suceder a Iglesias como vicepresidente, yo creo que puede introducir un elemento de mayor tranquilidad en la coalición. Yolanda Díaz es la única ministra de Podemos sobre la cual se puede decir que ha hecho una labor fundamentalmente positiva. Ha conseguido tener una buena relación con sindicatos y con empresarios, ha sacado adelante una serie de cosas, algunas son cuestionables, obviamente el tema de la reforma laboral o de la contrarreforma laboral será un elemento importante para ella y será una piedra de toque para la parte de Podemos del gobierno, pero en cualquier caso su talante es muy diferente al de Iglesias y quieras o no va a primar dentro de esos 4 ministros de Podemos dentro del gobierno. Yo creo que eso introduce un elemento que puede de algún modo prolongar la coalición. Y en fin, ya veremos. Pero yo creo que el efecto de Yolanda Díaz será importante. Yo hay algunas cosas, Carlos. Mira, uno, o Xavier, no sé si eras tú, Xavier Urdesal o Xavier Alegret, que decía, esta mujer a la Ayuso, habrá gente, creo que eras tú, Carlos, sí, que no la va a votar nunca. Pero yo creo que esa gente ya estaba. O sea, esa gente, que Ayuso no la iba a votar nunca, ya existía en los anteriores comicios. Ayuso puede, si es lista, si no derrapa, algo a lo que tiene una cierta tendencia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso se presenta a estas elecciones con un plus, que ha sido su gestión de la pandemia, que para muchos madrileños está muy bien vista. Sí, sí. Para los hosteleros y la gente de los bares y de las terrazas y del ocio, es una nueva diosa. Una santa, sí. Y este plus que tiene en este sentido Ayuso no lo tenía antes. Está claro que el PP hay una serie de personas que nunca van a conseguir, el PP actual, conseguir un voto del otro lado. Pero Ayuso tiene ahora un plus. Dos cosas más respecto a lo que decía. Está muy bien, yo creo que debemos dedicarle, si os parece, 5 minutos al tema de qué efectos puede tener esto sobre el gobierno. Yo creo que Pablo Iglesias, una parte de su jugada maestra es que abandona el tablero del gobierno, donde su pelea contra Pedro Sánchez solo le estaba dando un perfil negativo, el hombre que cuestiona la coalición, el hombre que la pone en dificultades, la primera coalición de izquierdas del país se la está cuestionando permanentemente fuera del gobierno Pablo Iglesias. Pablo Iglesias abandona ese tablero de confrontación con Pedro Sánchez, donde estaba perdiendo, clarísimamente, y lo lleva a otro lado. Pablo Iglesias, gane o pierda en Madrid, está claro, por quién es Pablo Iglesias, que va a hacer de la Comunidad de Madrid su punto de proyección política, su tarima. Y desde ahí va a ir contra un gobierno y contra otro. Contra un gobierno en el que no cree, porque si Pablo Iglesias abandona la coalición, y lo comentábamos antes con Xavier Alegret, es porque no cree ya en ese gobierno de coalición. Cree que eso está muerto. Y la persona que pone era la menos podemita de todas las personas que había. Pero no la pone porque crea que deba dar un paso hacia la moderación, no. Pablo Iglesias no hace eso para dar un paso hacia la moderación. La hace eso porque es lo que menos le importa a él en estos momentos, ese gobierno de Pedro Sánchez, porque ya sabe que no le queda nada más por rascar ahí. Pensemos por eso digamos que los acontecimientos pueden precipitarse, como ha ocurrido ahora en una semana, o después pueden ralentizarse e ir a cámara lenta. Y yo sigo pensando que esta coalición tiene largo recorrido. Pero Xavier, si recorrido es que ya no es en el tiempo, no digo que sea operativa, que funcione, pero en el tiempo. Xavier, pero es que ya no es una coalición. Bueno, llámale como quieras, pero que no habrá elecciones anticipadas, ya está. Porque Podemos, no les conviene. Sí, pero Podemos es Pablo Iglesias.
nos engañemos. ¿O tú crees que Podemos es Irene Montero? Yo creo que representa más, representa los antiguos comunistas, no sé qué, tal, sí. Pero esta izquierda existe. Sí, igual pero no digo que no existe una extrema derecha. Y por lo tanto, yo creo que en el futuro es muy difícil que el PSOE se coma, no sé, al melechón de España, por decirlo así. No se lo va a comer. Igual que el PP puede comerse a Ciudadanos, pero a Vox no se lo va a comer, ¿no? Y yo creo que lo que marca también es que la política, que quedarán fijados 4 partidos. Ya veremos el PSOE mucho mayor que Podemos, pero ya veremos hasta qué punto el PP será mayor o mucho mayor que Vox, ¿no? Esto es lo que no sabemos. Y después una última cosa, lo que tú decías. Sí, es cierto que Ayuso puede tener, contrarrestar los que dicen esto nunca, no sé qué y tal, pero que la campaña de la izquierda y tanto del PSOE como de Podemos será decir que viene el lobo y es Vox. Es decir, que eso ya lo iban a decir. Dirán que viene el lobo, que viene Vox, que viene o me votáis a nosotros o viene Vox. Y yo creo que esto tiene alguna, digamos, alguna incidencia electoral también entre gente de centro, ¿no? Eso está ya más estirado, ver, Xavier. Lo de que viene Vox está más estirado que el chicle de la corrupción que decía el de Ciudadanos. Sí, pero funciona en todas partes esto. Eso ya está funciona en todas partes. Ya está ahí. Eso ya está ahí. Ya no lo sé. Pero ¿tú crees que realmente hay alguna figura en ese gobierno de coalición? El gobierno de coalición siempre hay 2 o 3 líderes políticos que son los que están en coalición. ¿Quién va a defender? ¿Quién es el líder de ese gobierno de coalición de Podemos? ¿Quién? ¿Irene Montero? ¿Alberto Garzón? ¿Quién es el líder? No hay. Eso también va a favor de Pablo Iglesias. No, a favor de Pedro Sánchez. No, a nadie le hace sombra. Además, Podemos pierde un ministro, porque si, como proponen Yolanda Díaz va a ser vicepresidenta y ministra de Trabajo, a priori pierde un ministro, lo cual no es un problema porque seguimos teniendo 20 ministros, pero quiere decir que a nivel de... La hija, perdona una pregunta, ¿la hija de Montero y de Pablo Iglesias qué edad tiene? Creo que todavía está un poco verde políticamente. Vale. Pero bueno, es eso. Entonces, creo que eso alimenta un poco el hecho de que no termina de creer. Pone a Yolanda Díaz, que, bueno, es lo que dice, seguramente es la más, como decía Carlos, yo estoy de acuerdo, ha sido la más potente este tiempo, pero dentro del partido no es una persona con autoridad. Y pierde un ministerio. Entonces, a mí me da eso, que se está preparando, o sea, la jugada al final de Iglesias es, si saco un buen resultado en Madrid y logro lo que quiero, se está situando ya para las próximas generales, ¿no? Y contando que este gobierno le quedará, pues a lo mejor le queda un año, no lo sé. Contando, hace días que hay rumores, semanas que hay rumores de elecciones el año que viene, ¿no? Pero al final se los han creído y los están alimentando con hechos. También hay algo que no he comentado antes, pero que uno de los motivos que da el entorno de Iglesias para su salida es que ahora podrá hablar libremente de lo que le parece la acción de gobierno y tal, como si ahora no estuviera haciéndolo, ¿no? No, pero ahora va a poder hablar libremente, o sea, quiere decir que no cuenta con que los suyos siguen en el gobierno. Bueno, claro. Bueno, Pablo, si no está él, es como si no estuviera. En un escenario se recita una obra y en otro escenario se efectúa otra obra y ya está. No hay problema para eso. El problema lo tenemos nosotros. En fin. Carlos, sí. si no queréis añadir nada nuevo sobre esto, sí, venga, Carlos. Yo quiero introducir una cosa de la que no estamos hablando y que si hay 2 cosas que definen esta última semana, por decirlo de alguna manera, y que probablemente más tiempo, por una es el uso del condicional que estamos utilizando ahora. En caso, si ocurre esto, si gana esto, si pierde, es decir, la incertidumbre tremenda, pero sobre todo el hecho de que la política, que pensábamos que la política española ya no podía caer mucho más bajo, pues sí, ha caído más bajo. Lo que estamos viendo no tiene descripción. Y a mí me preocupa mucho el efecto que eso va a tener sobre la opinión de una gran parte de la ciudadanía, de la desconfianza, el desencanto con la política y por tanto,
quiero dar un paso atrás, decir, bueno, ¿eso qué significa para el concepto de una democracia representativa, para el futuro de la estabilidad política y digamos, un poco de los valores políticos que creo que defendemos todos por igual, ¿no? Bueno, con toda seguridad que defendemos todos por igual. Y sin embargo, que mucha gente, al perder la confianza en los políticos, porque ninguno de ellos, tanto en las comunidades autónomas, están dando todos un espectáculo de apego al poder y de estar dispuestos a hacer cualquier cosa, transfugismo, cambios de chaqueta, lo que tú quieras para mantenerse en el poder, en muchos casos porque es su fuente de ingresos, que es gordo, porque no tienen futuro en otro sitio. El efecto de eso sobre la ciudadanía y que cada vez haya más gente que diga no puedo con esto, son todos iguales, son unos chorizos, abre la puerta, obviamente, a los populismos, a que haya salvapatrias de uno u de otro color, y en cualquier caso es peligrosísimo. Mira, hemos visto en Alemania, aunque en fin, no ha ganado la AfD en los dos estados que se jugaron el domingo, sin embargo, la CDU se ha pegado un tortazo espectacular con el nuevo, estando encabezada por Armin Laschet, que es la persona llamada a sustituir a ya veremos, por fin. Con lo cual, estos cambios tienen otros efectos que quizás los veamos en unas próximas elecciones y a mí, francamente, me inquietan muchísimo. Xavier, está silenciado, Brudesala. Hay que darle al micrófono. Sí, era por si acaso. Digo, en Alemania la gran diferencia es que los demócratas cristianos no esta alianza, antes se unen a los verdes que a la extrema derecha. Sí. Cosa que, digamos, que da que pensar porque es el país que funciona mejor de Europa, de entre los grandes países, el que marca el rumbo, el que no vira, el que no da bandazos, sino que va, digamos, si hay que virar siempre es con un radio muy ancho, etcétera, etcétera. A mí, mientras hablabas, Carlos, se me ha ocurrido la imagen, y también mientras hablaba Juan, del paquidermo y la tigresa, ¿no? Es decir, que en este sentido los asesores de campaña, bueno, pues pueden comprar Gabilondo, ya tiene un cierto aire, ¿no? De paquidermo, pues es una cosa tranquila, un pasito, tal, pero no hay, sin peligro, ¿no? Y en cambio Díaz Ayuso, sí, es felina, ataca, va a atacar y no hay, y que se guarde si realmente el pronóstico de que renovará la presidencia digamos, se cumple, que se guarde Pablo Iglesias e incluso que se guarde Feijóo, porque esto es solo la plataforma, si en tal caso es la plataforma para lanzarse a por las generales, cosa que también llevaría a la coalición o a lo como se llame, a la mayoría actual de gobierno a perpetuarse antes y a parapetarse antes de arriesgarse. Por eso decía que se juega claramente el futuro de Casado y del propio PP, y me refería a eso, es decir, una victoria de la Ayuso le convierte en la persona fuerte del PP en estos momentos, también a Egea frente al propio Pablo Casado, que ya veremos, porque el que parecía que iba a ser el gran perdedor, pues ha conseguido ser en cierta medida el ganador dentro del PP de esta situación. En fin, ya veremos los cambios que eso representa dentro del PP y, por tanto, cara a cualquier otra futura perspectiva electoral española. Pues muchas gracias por vuestra presencia. Fijaros, y además de qué manera se las tienen los socios. Ahora leo en Economía Digital que Iglesias exige a Sánchez poner a Díaz en su lugar para cerrar la crisis de gobierno. Es Pablo Iglesias quien lleva la iniciativa, él la abre, él la cierra, le sugiere a quién tiene que poner como vicepresidente y ya veremos si dijera que no, si el Pedro Juan, Sánchez, ¿qué pasaría? Cosas, ¿no? Como sabemos también bastante en Cataluña desde hace años, las coaliciones funcionan bastante así, ¿no? Tú te quedas en esta consejería, tú eliges al consejero y yo me lo como con patatas. Supongo que eso es lo que está intentando
Iglesias. También vamos a publicar ahora, bueno, cuando los oyentes, bueno, en fin, da igual, ya estará publicado, pero que los ministros del PSOE se han enterado, igual que nosotros, por la prensa del anuncio de la salida de Iglesias. Sánchez sí que lo sabía, ha llamado antes a Sánchez y luego ha dado el pistoletazo de salida a la publicación en El Diario y en La Vanguardia, que son los medios que lo tenían en exclusiva. Hombre, es que habría que ser ya no desconsiderado, no, sí, desde luego, esto es otra historia. Pero bueno, habría que ser algo más que desconsiderado para no habérselo comunicado ni siquiera al presidente del gobierno. Pero una cosa es ser desconsiderado, perdona, y otra es ser tonto, porque lo que hicieron Ciudadanos es de tontos. Porque si o presentas la moción primero en Madrid o no la presentas en ningún sitio. Pero claro, lo que los ha destrozado es simplemente anunciar que se estaban cambiando de bando, que estaban jugando a dos bandos, no sé qué, porque era la excusa que le faltaba a Ayuso para lanzarse a por todas con toda la caballería felina, ¿no? Bueno, en todo caso, unos han sido tontos y otro no ha sido tonto. Yo solo una última. Xavier Brudesala acaba de inventar una nueva categoría zoológica, la caballería felina. Y con eso digo adiós. Xavier Alegret hace tiempo que se nos ha quedado congelado en su imagen en YouTube. Gracias a los tres. Si usted nos está siguiendo por YouTube, aquí se acaba. Déjenos que tomemos un respiro y seguimos en el podcast.